presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Marcos capítulo 5, verso 25, dice la Escritura: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pueden tomar asientos. Hoy quiero predicar por octava vez dentro de esta serie que estoy predicando los martes y los jueves sobre los milagros de Jesús. Y hoy le he titulado a este capítulo, o lo he subtitulado, La mujer con la enfermedad de von Willebrand. ¿Cuántos han escuchado esa enfermedad? Le pasó igual que a mí. Los milagros de Jesús, tal y como relatan los evangelistas, al inicio del Nuevo Testamento, fueron hechos portentosos, manifestaciones extraordinarias del poder de Dios en favor de personas con situaciones de crisis en sus vidas. La mayoría de los milagros ocurrieron en momentos cumbres, momentos determinantes de la vida de las personas, cuando humanamente no había solución, porque precisamente, como definíamos en el primer y el segundo mensaje de esta serie, un milagro es algo que el Señor hace rompiendo todas las leyes conocidas de la naturaleza y del conocimiento humano, rompiendo los esquemas que establecen el orden y las limitaciones de los seres humanos. Por eso se llaman milagros. No tienen una explicación lógica, no tienen una razón humanamente entendible, porque son milagros. Son milagros. Hace un par de semanas alguien me contaba de lo que el Señor había hecho y cómo el Señor cambió un diagnóstico médico, y me decía: pastor, ¿por qué a los médicos le da tanto trabajo creer que Dios lo hizo? Y yo le dije: es que usted tiene que comprenderlo. Cuando un médico da un diagnóstico y después no aparece lo que él diagnosticó, ya él tiene una crisis de conocimiento. Porque dice, lo primero que viene a la mente del médico: me equivoqué cuando diagnostiqué. ¿Qué me pasó?
Y por eso muchas veces tienen que revisar y usted ve que mandan y vuelven a hacer los análisis y vuelven a hacer las imágenes y empiezan a comparar y dicen, no, tiene que haber ocurrido un error allá en el departamento de imágenes, en el laboratorio, porque no puede ser que esto haya cambiado. Entonces yo les recomiendo siempre a la gente, dile, precisamente eso es un milagro. Los milagros se salen de lo normal, alteran todo el pensamiento de los seres humanos porque rompen con todo lo que uno puede conocer y puede creer. La mayoría de los milagros ocurrieron en momentos especiales y por esa razón los milagros de Jesús, como lo hemos presentado en 7 predicaciones anteriores, son tan dramáticos. Y algunos podrían pensar que son estrategias de convencimiento para ganar adeptos. Y ese no es el fondo. Hemos dicho en varias de las predicaciones que Jesús hacía milagros porque sentía que compasión por la gente. Se identificaba con la necesidad, más que buscar propaganda. Muchas veces encontramos en los evangelios que cuando Cristo hacía un milagro, ¿qué le decía al que recibía el milagro? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque Cristo estaba tratando de controlar el impacto de los milagros. Él tenía una agenda de cosas que hacer. Él tenía un proyecto que iba a durar aproximadamente 3 años. Y si la gente se alborotaba demasiado, muchas cosas se podían precipitar. Y por eso Cristo, sobre todo en la primera etapa de su ministerio, muchas veces le decía a la gente, callado, no hablen, quédense ahí. Precisamente por eso no buscaba adeptos como tal, no trataba de proyectar su figura, estaba resolviendo la necesidad de personas que no tenían otra solución, ninguna salida desde la perspectiva humana. Y por eso obraba estos milagros, con estas manifestaciones de poder en momentos críticos y por consiguiente producían los milagros un cambio radical en la vida de esa gente y eso impactaba a la sociedad. Creo que la semana pasada hablaba de cuando Cristo llega a Capernaum y cuando llega a Capernaum después de haber sanado en una primera etapa a la suegra de Pedro, a alguien más, creo que a un paralítico, entonces, no, creo que a un leproso, cuando vuelve y llega, entonces le buscan paralítico, la gente le arropa, llenan la casa. ¿Por qué? Porque la fama se regó y ya todo el mundo con necesidad quería encontrarse con el Señor. Hermanos y amigos que me escuchan, siempre que el poder de Dios se manifieste en la vida de la gente, deja grandes beneficios. Y al mismo tiempo también llama la atención de la comunidad. Pero ese era el ciego. Ese era el cojo, ese era el leproso. La gente lo conocía. Ese era el paralítico. La gente tenía un historial de esa persona. Por eso cuando Cristo operaba un milagro, era un impacto grande en la sociedad. Con excepción de cuando el poder de Dios se manifiesta para castigar a los rebeldes, que también usted pudiera decir que son milagros, pero justicieros para gente que necesita que Dios lo ponga en cintura. Yo espero que aquí no haya nadie así. Hoy quiero continuar con un conocido caso. En este capítulo 5, y yo le he llamado el caso de la mujer con la enfermedad de von Willebrand. Creo que llamarla de esa manera sorprende a mucha gente que me está escuchando, hasta los evangélicos de más años. Pero en realidad, si utilizáramos los conocimientos médicos de hoy, posiblemente esa era la enfermedad de la conocida mujer del flujo de sangre.
Se estima que en Estados Unidos hay 3.2 millones de personas actualmente con la enfermedad de von Willebrand. En uno de sus 3 niveles, porque tiene 3 niveles. Y este nombre se debe a un pediatra llamado Erik Adolf von Willebrand, finlandés, que descubrió la enfermedad en el año 1926. Si padeces la enfermedad de von Willebrand, podrías tener los siguientes síntomas: sangrado excesivo por una lesión o después de una cirugía o un trabajo dental, hemorragias nasales que no se detienen en 10 minutos, sangrado menstrual abundante o prolongado, sangre en la orina o en las heces fecales, tendencia a la formación de moretones o moretones abultados. Los signos de la enfermedad de von Willebrand también pueden ser síntomas menstruales que pueden incluir coágulos sanguíneos de más de 1 pulgada o 2.5 centímetros de diámetro en el flujo menstrual, la necesidad de cambiar la toalla higiénica o el tampón más de una vez por hora, la necesidad de usar doble protección sanitaria para el flujo menstrual, síntomas de anemia, incluido cansancio, fatiga o falta de aliento. Usted no había oído de la enfermedad por ese nombre probablemente, pero con lo que yo he dicho, muchos pueden asociar a la mujer del flujo de sangre con esa enfermedad. Esa es la realidad. Hoy en día hay algunos medicamentos que ayudan a sobrevivir con la enfermedad de von Willebrand por un largo tiempo, pero no hay cura. Este señor la identificó en el año 1926. ¿Cuándo ocurrió lo que relata Marcos capítulo 5, verso 27? Alrededor del año 30 o 32 del primer siglo. ¿Está entendiendo usted cuál era el problema? Hoy no hay cura. Hoy hay medicamentos que atenúan los efectos de la enfermedad, pero no hay cura. No hay un tratamiento médico que pueda eliminar totalmente esta enfermedad. Y le voy a decir algo. La gente que la padece, dependiendo de una serie de circunstancias, puede andar con la enfermedad y todavía no habérsele manifestado. Y estar buscando otras alternativas, visitando a los médicos y tratando. Muchas veces dicen que es difícil identificarla inmediatamente porque los síntomas pueden estar asociados a muchas otras cosas. En ese momento que relata Marcos capítulo 5, no había esperanza para esa mujer. Estaba excluida de la sociedad porque estaba enferma y además estaba declarada inmunda. Inmunda. ¿Por qué? Porque durante la menstruación o sufriendo una enfermedad como esa, dentro de la ley mosaica, esa persona era declarada inmunda. Entonces estaba excluida socialmente y estaba excluida religiosamente. Como si todo fuera poco, la muerte debía ser su desenlace, porque no es fácil resistir un sangrado profuso con tanta frecuencia. Sin embargo, y este es el centro de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, algunas cosas pasaron que trajeron esperanza a esa mujer desahuciada. Marcos y los demás evangelistas que se refieren a este hecho dicen, había batallado por 12 años con este problema.
parece que se le desató en un momento específico de su vida. Había gastado todo lo que podía tener como recurso. Había hecho esfuerzos por superar la crisis que tenía y ya estaba arrinconada. Yo he conocido los casos de enfermos terminales. A esos que la gente o que el médico le dice, llévenselo para su casa porque ya no podemos hacer nada. Esos enfermos que le dice el doctor, lo único que te puedo hacer es atenuar el dolor, porque no puedo hacer más nada por ti, porque tu situación es irreversible. Esta mujer estaba así. Esta mujer estaba en esa situación. Esta mujer estaba lista para esperar la muerte. Sin embargo, algunas cosas pasaron en su vida. Sin embargo, algunas cosas trajeron esperanza a su vida. Escuchó la noticia de la llegada de Cristo Jesús a su comunidad. Aleluya. La Biblia no ofrece detalles. La Biblia no entra en detalles de qué tanto conocimiento había llegado a la ciudad de Cristo. La Biblia no entra en detalles si alguna vez Cristo estuvo en esa ciudad. No entra en detalles, pero mientras meditaba en el pasaje, el Espíritu Santo abrió los ojos de mi entendimiento. Y lo primero que pasó en aquella mujer fue, escuchó hablar de Cristo. Aleluya. Oyó que Jesús venía a su aldea. Escuchó que Jesús sanaba enfermos. Escuchó que levantaba paralíticos. Escuchó que hacía hablar a los mudos. Escuchó que hacía escuchar a los sordos. Aleluya. Escuchó que limpiaba leprosos. Pastor, ¿y por qué usted insiste tanto con el término? Escuchó, 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 escuchó. Escuchó que los fariseos y los líderes del Sanedrín no eran muy amigos de Cristo. Escuchó que hablaba diferente a los otros maestros. Y cuando hablaba, hablaba con autoridad. Insisto en que la mujer escuchó porque no había impresos, no había imprenta, no había radio, no había televisión, no había periódicos y mucho menos había internet. Y a veces a la gente, sobre todo a los más jóvenes, hay que recordarle que el mundo vivió hace un tiempo que solo podía enterarse de las cosas si escuchaba o si las veía. Hay que decirle a la nueva generación que se ha vivido más tiempo así que lo que se ha vivido con internet. Porque hay gente que no puede concebir ahora el mundo sin internet, sin telefonía móvil. Esta mujer escuchó que Cristo sanaba, escuchó que tenía poder, escuchó que tenía autoridad, escuchó que los religiosos estaban incómodos con él. Aleluya. Escuchó que el poder de Dios se manifestaba cuando él hablaba. Y vino a mi memoria lo que Pablo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchó la mujer.
escuchó de Cristo, escuchó de su poder, escuchó. Hermano, es importante lo que escuchamos. Es importante lo que escuchamos, porque los sentidos son las puertas que dan acceso al ser interior del ser humano. Todo lo que usted conoce, todo lo que usted consume, todo lo que usted anida en su corazón, entró por sus sentidos. Entró por los ojos, por la boca, por los oídos, por el tacto. Entra a nosotros. En este momento esta mujer no tenía otra fuente de información. Solamente le llegó al oído lo que Jesús era, lo que Jesús hacía, lo que Jesús tenía. Y el Espíritu Santo llamó mi atención para decirle a ustedes en esta hora, es importante lo que escuchamos. Y lo que escuchamos puede bendecir o traer frustración a nuestras vidas. Si te alimentas de palabras de desánimo, ¿qué va a venir a tu vida? Si te alimentas de cosas que no edifican, ¿qué va a pasar con tu vida? Por eso es que yo digo que el cristiano no puede prestarle sus oídos a toda la musiquita que toque el diablo. Tú tienes que tratar de alimentarte con cosas que te bendigan, con palabras que aumenten tu fe, con palabras que vengan de parte de Dios, con cosas que ministren a tu vida. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te está alimentando por los oídos? Estar en el templo o juntarte con cristianos es bueno y es positivo la mayoría de las veces. Pero asegúrate que lo que escuchas sea palabra de Dios para que te edifique, para que no te desanimen, para que no siembren dudas y te lleven a la frialdad espiritual, sino por el contrario, que bendigan tu vida, traigan avivamiento, traigan fe, te conecten en la dimensión del poder de Dios para obrar en favor de la gente. Tienes que tener cuidado con lo que escuchas. Satanás puede utilizar gente que parece cristiana, pero lo que hablan va contrario a la palabra de Dios. Yo hice un programa la semana pasada, el jueves pasado, haciendo una pregunta que para muchos parecía contraproducente, y comencé a preguntar en el aire que si algún cristiano de lo que me veía o me escuchaba conocía a alguien que hablaba mal de los pastores. Y entonces la gente se sorprendió, ¿verdad? Porque un pastor haciendo esa pregunta. Pero lo interesante eran las respuestas de la gente. La primera llamada me impactó sobremanera porque la señora decía, pero pastor, eso no se pregunta. Y yo, hermana, dígame. Pero pastor. Y venía y decía mi nombre, Ezequiel Molina Sánchez. Como quien dice, no me haga decirlo. Pero hubo otra llamada que me sorprendió también. Un caballero del sur profundo llamó y dijo, sí. Y yo soy uno. Y dije, ¿cómo, varón? Sí, pero es para que las cosas se arreglen. ¿Y quién te ha dicho que tú eres dueño de iglesia?
¿Y quién te ha dicho que tú moriste en la cruz del Calvario por los pecadores? ¿Quién te ha dicho? ¿Cuándo fuiste a la cruz? La respuesta de todo el que me llamó mayoritariamente fue sí, la gente habla. Y yo quise hacerla porque a mí me gusta confrontar a la gente con sus realidades, porque a veces hacemos cosas y simplemente nos dejamos llevar. ¿Cuál es la edificación de participar de la murmuración? ¿Usted sabe lo que le pasó a Aarón y a María? ¿Usted sabe lo que le pasó a Coré y a toda su familia? ¿Por qué David no mató a Saúl cuando lo tuvo en sus manos en la cueva? Y Saúl había perdido el respaldo de Dios. Pero David sabía entender lo que era no prestarle su oído. ¿Qué le dijeron los soldados a David? Porque Satanás no te pone a hacer cosas malas diciéndote, yo soy el diablo, ven, sígueme. No, el diablo no trabaja así. Satanás trabaja encubierto, con bonitas causas, con bonitos discursos, porque es tramposo, es padre de mentira, no le interesa la verdad y no le importa lo que va a pasar después. Y la gente tiene que entender eso. Satanás viene con ropa de cristiano, con Biblia en mano y con jerga evangélica. ¿Qué le dijeron los soldados a David? Jehová te lo puso en la mano. Si David hubiera sido como la mayoría de nosotros, aleluya, ¡fuapiti! Le arranco la cabeza a Saúl. Si hubiera sido como nosotros. Pero David era un hombre temeroso de Dios y dijo, no. Ese está desconectado, desenfocado, fuera del propósito por el cual lo llamaron, pero todavía es el ungido de Jehová. Cuidado con eso. Ahora, ¿por qué caemos en esas trampas? Por lo que oímos. Cuando oímos cosas malas, ¿qué estás escuchando? ¿Estás escuchando gente que te edifica o gente que te desanima? ¿Estás recibiendo palabra que siembra duda o siembra fe? ¿Estás recibiendo cosas que te traen avivamiento espiritual o te traen frialdad? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué está escuchando? Satanás puede utilizar gente que parece cristiana, pero lo que hablan es contrario a la palabra de Dios. Mira cuál es el consejo de Pablo a los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 5, verso 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes llénense del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, vine a decirte los problemas que hay en la iglesia. Usted tiene que decirle, ve a hablar con el pastor. A él es que tú tienes que contarle los problemas que hay en la iglesia. ¿Para qué tú me quieres dañar mi corazón, hijo del diablo? Hay que aprender, hermanos. Pablo dice a los hermanos de Éfeso, no se llenen de basura, llénense del Espíritu Santo. Aleluya. Llénense de eso. Y que en su boca hayan cantos de alabanzas a Dios, himnos espirituales, palabras de fe. ¿Qué
estás escuchando? Esta mujer escuchó que Cristo salva. Esta mujer escuchó que Cristo sana. Esta mujer escuchó que Cristo tiene compasión de los necesitados. Esta mujer escuchó que Cristo le prestaba atención a todo el que tenía una necesidad. Esta mujer escuchó que Cristo tenía poder de lo alto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y qué pasa cuando ese tipo de discurso, ese tipo de palabra llena la atmósfera? Pasa lo siguiente que pasó con ella. Por lo que escuchó, se activó o nació la fe en ella. Por lo que escuchó, se activó o nació la fe en ella. Esa fe naciente o recién activada la llevó a lo siguiente, a concebir un plan de acción en busca de su milagro. Si hubiera ido chisme, ¿va a buscar a Cristo? Si hubiera escuchado palabras de desánimo, ¿se hubiera preparado para ir a donde Jesús? No, yo no voy para allá. Esa iglesia está llena de hipócritas. Alguien le dijo así a un hermano: yo no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas. Y el hermano, lleno del Espíritu Santo, le contestó: ven que todavía cabe uno más. Apréndase esa, hermano. La iglesia está llena de hipócritas. Dile: ven que tú cabes. Lo que escuchó generó fe en ella. Y esa fe la llevó a concebir un plan que no tenía una base teológica de las mejores. Un plan que no tenía la mejor exégesis bíblica. No tenía información de un erudito bíblico, sino que a partir de su realidad, esta mujer accionó en fe. Y mire cómo dice el verso 27, cuando yo hablar de Jesús, en la Biblia no se entra siempre en todos los detalles, porque entonces tendríamos que andar con un camión con los detalles de cada libro y de cada hecho. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Usted ve cómo da el salto, Marcos? ¿Usted ve el salto? Oyó hablar de Jesús y vino entre la multitud. Ahora, ¿por qué se activa? Porque había escuchado cosas positivas de Cristo. Se había generado fe en ella. ¿Y qué? Esa fe la llevó a accionar. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué? Porque decía, ahí está el plan que se generó en fe. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Lo que escuchó generó fe. Lo que escuchó generó fe. Y esa fe no se quedó en una idea. Esa fe no se quedó en un concepto filosófico. Esa fe no se quedó en un pensamiento vago. Esa fe produjo una acción. Aquí el Espíritu Santo llamó mi atención para escribir esto. Si quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida, actívate, acciona, muévete, sacúdete, dile que te muevan, no te quedes estático. Aleluya. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta hora. Pastor, explíqueme eso, ¿cómo lo entiendo mejor?
Oh, si quieres ver el poder de Dios, ora. Si quieres ver el poder de Dios, cuando llamen los enfermos pasar al altar, pasa. Si quieres ver el poder de Dios, deposita tu petición. No te quedes indiferente ante la necesidad que tienes. Busca ayuda y exponte al poder de Dios para que obre en tu vida. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Estoy enfermo. Vengan aquí a buscarme. Mire, varón, sacúdase. No, que si el pastor no viene, no dejo que me oren. Porque te lleve Satanás. Por no decir el diablo. No, porque la fe te lleva a la acción. La fe te saca del estado agónico y de frustración en que está. La fe escuchó y concibió un plan. Yo no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero esa mujer fue tan inteligente que consideró todos los detalles con tal de conseguir su milagro y no generar un problema ni social ni religioso. Por eso lo particular de la búsqueda que hizo. ¿Qué dijo ella? Voy, sí, yo no le tengo que tocar. ¿Por qué? Porque ella no quería convertir a Cristo en inmundo frente a la sociedad religiosa. Por tanto, ella no quería que Cristo le pusiera la mano. Porque el que le ponía la mano a un leproso, a una mujer con ese estado, quedaba inmundo. Y tenía que separarse de la gente. Por tanto, ella ingenia un plan, pero un plan basado en una fe que había sido generada por lo que escuchó. Aleluya. Ella dijo, yo no necesito que me oren, yo no necesito que me unjan, yo no necesito que me sacudan, yo no necesito que me empujen, yo no necesito que los hombres hagan nada, yo no necesito que me anuncien. Yo necesito estar cerca de Él. Yo necesito un pizquito. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La fe que se había activado en esa mujer era una fe poderosa. Creativa. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si se están levantando la gente de fe. Yo no sé si la fe que estaba dormida en ti en esta hora se despierta. Oh, Jesus. Si toco el borde de su vestido, no necesito más. Yo no sé qué tú le has dicho al Señor esta noche. Yo no sé si tú le has dicho al Señor, ¡ay, que el pastor ore! No necesito que me toque porque el COVID después lo acusan. Yo lo que necesito es que se haga una oración simple. Y yo me sano. Porque Cristo está en esta iglesia. Su presencia está en este lugar. Su Espíritu Santo está presente. Yo no sé si tú lo sientes. Ella sabía que había poder. ¡Oh! ¡Sara Candara! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Jesus! ¡Oh, Jesus! ¡Ora! ¡Exponte! ¡Deposita! ¡Llama! ¡Oh! ¡Oh! Tengo que terminar. Esta mujer conocida como la del flujo de sangre, que yo he llamado cuentos de hombres, ni doctrinas de hombres, viene por el oír la palabra que tiene vida.
La palabra que tiene poder. La misma de siempre. Cristo salva. Cristo sana. Cristo liberta. Cristo transforma vida. Cristo rompe cadenas. No tienes que ser un gran predicador, no tienes que ser un erudito, no tienes que ser un exégeta, porque todavía eso tiene poder. Cristo salva, Cristo sana, Cristo rompe las cadenas. Oh. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que la fe no se puede quedar estática ni a nivel de concepto, de teoría o pensamiento. Debe accionar. Esos elementos fueron determinantes en la victoria de esta mujer. Fueron determinantes. Si eso no pasa, el milagro no ocurre. Si ella no escucha y si después de escuchar no acciona, nada hubiera pasado. Hubiera terminado muriéndose desangrada. Porque ni en el siglo XXI, ni en el año 2021 hay cura para esa enfermedad. Tremendo. A pesar de los 12 años buscando solución, sin encontrarla, al oír a Jesús, esta mujer se levantó en fe y fue la primera, de acuerdo con la Biblia, que recibió un milagro de esa manera. Inauguró un estilo, una forma en la que Dios manifestaba su poder. Y yo descubrí no hace mucho, quizás 2 o 3 semanas atrás, que no es el único milagro así. Si te vas más adelante, Marcos sigue diciendo, creo que al final de ese capítulo o en el 6, que venían muchos a Jesús esperando que un milagro similar ocurriera y también fueron sanados. Inauguró un nuevo estilo. Una nueva manera de Dios manifestar su poder. Yo no sé cuál tú vas a inaugurar. ¿O tú quieres inaugurar alguna? Yo no sé tú. Pero yo siento que la fe de la gente está limitada. Hace unos meses mi esposo y yo comentábamos de un milagro que ha desaparecido del escenario de los evangélicos. Y es el milagro de Dios poner dentadura nueva. Ya yo no oigo eso. Y hubo un tiempo que eso era casi como el arroz a las 12. Yo vi mucha gente y recuerdo una dentadura que vi sanada, puesta completa por el Señor, que era en un material como de marfil tan especial y tan brillante, pero encima le pusieron una crucecita como en una letra de oro, como quien dice, el que murió en la cruz y llevó las enfermedades fue que puso este diente que no existía. ¿Tú crees que el Señor te puede quitar el puente viejo ese que tú tienes? En vez de reírme, yo hubiera dicho, amén. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esta mujer es un ejemplo para nosotros y tengo que terminar y por eso siempre la mencionamos. Siempre la mencionamos. Amigo o amiga que estás aquí o por los medios, ¿qué estás escuchando?
en tu proceso, en tu enfermedad, en tus batallas diarias? ¿De qué te alimentas espiritualmente? ¿Qué escuchas? Mi deseo es que sea de la palabra de Dios y que a partir de eso se genere fe en ti. El primer y más importante acto de fe, por consiguiente, es creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Y después de eso, aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Ese es el más importante acto de fe. Esa es la primaria, la fe primaria para todo ser humano. Creer en Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo primero que debe pasar. Cuando lo hacemos, a eso le llamamos convertirse a Cristo. Y con ello comenzar a vivir una nueva vida de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso termino diciéndole a los amigos que están aquí a la distancia, conviértanse a Cristo. Ese es mi consejo fundamental. Ustedes han escuchado y lo que han escuchado debe haber generado fe y la fe debe producir una acción. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Aleluya. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.